decir, hasta aquí ya tenemos, por ejemplo, lo que es esta parte. Ya tenemos la forma de cambiar de coordenadas y lo vimos de varias maneras, ¿verdad? Espero que pues, sea de ayuda, ¿verdad? Pero hemos tratado de ver diferentes miradas, ¿verdad? Ver diferentes perspectivas para llegar a estas ecuaciones. Es lo que hacen también con esto es la cuestión de las velocidades. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta conjunto de coordenadas, se podría decir, ¿verdad? Es decir, de que, por ejemplo, en el caso de la contracción de la longitud, usted tiene que tener claro de que solamente se contrae en la dirección en la que se mueve el marco de referencia. Nosotros, para simplificar el estudio, estamos asumiendo que el marco de referencia se mueve solo en una dirección, pero esto no quita de que se mueva el marco de referencia en dos o en tres dimensiones. Si solo es una dimensión, solo la dimensión en la cual se desplaza el marco de referencia se deforma. O sea que las demás conservan la misma longitud, que es lo que estamos viendo acá. Es decir, si usted tiene un cubo, ¿verdad? En general, se entendería con lo que estamos simplificando, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo nada más es como solamente una simplificación aún, ¿verdad? O sea, aparte de la que, a pesar de que la teoría de la relatividad que estamos comentando es más general que el movimiento galileano, aún todavía en el nivel que estamos hablando es simplificada, falta más. Bueno, pero lo que importa es lo que tenemos que hablar, ¿va? Entonces aquí miren lo que hacen es trabajar con un diferencial. B, recuerde que es constante. Aquí con el tiempo, miren, hacen lo mismo. BC cuadrado por DX. Y lo que hacen es dividirlos, ¿verdad? Es decir, nosotros sabemos de lo de cinemática, de que esto es la rapidez, ¿verdad? Instantánea. Este entonces lo vamos a nombrar para no confundirlo. Miren, B para nosotros va a ser la rapidez en la que se mueve uno de los marcos de referencia. Y U', o lo podemos poner así, UX' también, sería, por ejemplo, voy a poner aquí, miren, el dibujo usual es así, para no complicarse. Pone aquí usted el marco de referencia de los dos, así. Entonces, por ejemplo, si usted tiene aquí, este es para simplificarlo, ¿verdad? Pongámosle T y T'. X', usted tiene aquí un evento, mire. Entonces, aquí se va a mover a una rapidez B, solo lo voy a poner así como para tener la idea. Y entonces, un evento medido desde el marco de referencia S es el que va a tener en este caso la coordenada UX. Mientras que, por ejemplo, un evento medido desde este va a tener coordenadas X, van a cambiar, va a haber desplazamiento, ¿verdad? Y ese es el que llamaríamos como UX'. Ya lo voy a buscar del libro, que ahí sale mejor. Bueno, pero aquí, al hacer la división, se le cancela los gamas, mire, y le queda dx menos b de t sobre dt menos b sobre c cuadrado de x. Entonces, lo que hacen es dividir por dt. Dx sobre dt es ux. Aquí se cancela el dt. Aquí se cancela el dt. Y dx sobre dt es u. Entonces, llegamos a esta relación. Es decir, que ux' es igual a esto. Ok, eso es lo que sale ahí, miren, ya la demostración, ¿verdad? Para, si quieren, solo hacemos el primado de y. Para y entonces tenemos que sería siempre dy' sobre dt', pero mire que en este caso y' y y es el mismo, ¿va? Porque estamos asumiendo de que el marco de referencia solo se mueve a lo largo de x, ¿verdad? Aquí tenemos gamma, el dt, menos b sobre c cuadrado por el dx, perdón, aquí es un dy, y
Si usted divide por dt de nuevo, entonces aquí tiene usted uy, gamma 1 menos b por ux por el c cuadrado, ¿verdad? Entonces, de esa manera aparece esa fórmula de ahí, mire. Entonces, usted nota la y primada, bueno, aquí de hecho está mal, lo voy a corregir, es uy prima y uz, ¿verdad? Y solo cambia esa parte, mire. Ya con eso nosotros tenemos pues las relaciones esas. Bueno, ese es en cuanto, digamos, a la parte de cinemática. Solo voy a mencionar un último, no, si quieren. Ok, bueno, aquí dice, ¿por qué somos bombardeados por muones? Los muones son partículas subatómicas inestables con una vida media de 2.2 microsegundos que se desintegran para convertirse en electrones. Se producen cuando los rayos cósmicos bombardean la atmósfera superior aproximadamente a 10 kilómetros arriba de la superficie de la Tierra y viajan con una rapidez muy cercana a la de la luz. El problema que nos interesa es por qué vemos algunos de ellos en la superficie. ¿Cuál es la distancia máxima que un muón puede viajar durante su vida de 2.2 micros? Sí, micros, ¿no? Ok, entonces, pues en este caso, pues para saber la distancia, pues podemos usar este de rapidez constante. ¿Mira? Entonces, si ustedes notan, no dicen nada a qué rapidez se van, ¿va? Entonces vamos a asumir de que se van a la rapidez de la luz, es decir, 3 por 10 a la 8, ¿verdad? Y 2.2 sería por 10 a la menos 6 sería el tiempo. Y no estamos hablando nada de marcos de referencia, ¿verdad? Ya vamos a comentar eso, ahí van las preguntas. Entonces dice, por ejemplo, no, perdón, es 3 por 10 a la 8 por 2.2 por 10 a la menos 6. Bueno, aquí Ok. Entonces mire que aquí 660 metros sería usando lo usual, lo que uno sabe de cinemática. Ok, ¿cuál es la distancia máxima que uno puede viajar? Ok. Inciso B, de acuerdo con su respuesta en el inciso A, parecería que los muones nunca tocan la Tierra, porque estás hablando que por lo menos la atmósfera superior está a 10 kilómetros, ahí solo llegan a medio kilómetro más o menos. Entonces le preguntan ahí, vamos a ver, parecería, ajá, y los muones viajan muy rápido, dice, a una rapidez de 0.99 c, pues si nos dan una referencia, 0.999 c. ¿Cuál es la vida media de un muón medida por un observador en reposo en la Tierra? Vamos a hacer un dibujito, ¿verdad? Digamos que este es el muón y este es S', miren. Y aquí tendríamos entonces una persona y sería el marco de referencia ese que está en reposo, es lo que dicen ahí. Entonces, según lo que hablamos aquí arriba, la relación entre los deltas, eso sería delta S igual a gamma delta S'. Delta S es igual a gamma delta S'. Ok. Según ustedes, ¿a qué tiempo corresponderían los 2.2 microsegundos? ¿A delta S o a delta S'? Es decir, delta S' ¿a quién correspondería? Perdón, ajá, el tiempo, perdón. Ya les dije, ya me cae. Es decir, delta S' sería el 2.2 micros porque en este caso, ¿verdad? Podemos ver de que se detecta muones en la superficie, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es de que
pues hay un efecto relativista que uno a veces no podría, o sea, si no lo considera, pues extrañaría. Entonces, por ejemplo, acá el delta S sería el gamma, si quieren ese lo podemos acostumbrar a calcular aparte, sería 1 menos 0.999 cuadrado, se cancela el C, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque está en base a C. Aquí le quedaría 1 sobre la raíz de 1 menos 0.999, perdón, al cuadrado. Entonces lo que les decía, miren, eso entre más cercano a C está, pues más grande es el número, y en este caso miren que nos da 22.37. Aquí sería 22.37 y recuerde que ese es un número, no tiene unidades. Aquí le puede poner 2.2 microsegundos y entonces estamos viendo de que el tiempo aumenta, mire, 22 veces. Entonces tendríamos 22.37 por 2.2, 49.21. 49.21 microsegundos tendríamos ahora. Entonces dice, de acuerdo con su respuesta, parecería que los muones nunca tocan la Tierra, dice, pero la vida de los muones se mide en el marco del muón, dice ese primo. Él lo decía. ¿Cuál es la vida media de un muón medida por un observador en reposo? ¿Qué distancia va a recorrer? Vamos a hacer lo mismo. Entonces sería, solo que ahora sí vamos a usar el 0.999C. Aquí para escribirlo lo podemos dejar así, pero ya para dar valores, pues mejor dejarlo en metros. Y de ahí usar notación científica si aplica. Entonces tendríamos todo esto, pero ahora vamos a tener que ponerle 49.21. Estamos hablando de 14.763 metros. Miren. Ahí sí supera los 10 kilómetros. Miren. Por eso entonces tenemos de que llegan a la Tierra. Entonces, el inciso B. Inciso C dice, desde el punto de vista del muón, su vida sigue siendo de solo 2.2 microsegundos. De manera que, ¿cómo logra llegar al suelo? Dice. Ahora nos piden que entendamos la parte esta de la longitud, ¿no? Entonces, en lo que habíamos hablado arriba, S' es el marco de referencia, ¿verdad? Del que está en reposo, haciendo la medición. Entonces, en este caso, tendríamos que el muón está en este caso en movimiento. La distancia, él notaría, ¿verdad? Que ese sería como el ejemplo del primer caso que hicimos, ¿verdad? Que él notaría una contracción. Entonces, perdón, aquí entonces tendríamos que L0 sería el que está en reposo respecto a lo que mide. Y L sería entonces en el marco de referencia en movimiento. Entonces, para nosotros tendríamos que S' sería este y S sería este de ahí. Es decir, lo que estoy diciendo es de que hay que fijarse bien en cuanto a la medición de la longitud. Si la persona está haciendo la medición y está en reposo respecto al objeto, entonces es la longitud propia, es decir, es mayor que la que genera la contracción. Bueno, entonces, medido desde el reposo, estábamos hablando de una distancia de 10 kilómetros, dice. Entonces, aquí sería que LS' es 10 a la 4 sobre el factor S relativista que hablábamos que era 22.37. Entonces, estaríamos hablando que es 10 a la 4 entre 22.37. 447.03. Es decir, que estábamos hablando que, pues hablando del tiempo normal, ¿verdad? Él tardaría 660 metros, pero él nada más nota, por decir así, que la distancia es 446. Entonces,
vemos la parte esta de la contracción. Y por eso entonces llega a la Tierra, a pesar de que podríamos decir, bueno, es mucha distancia, ¿va? No lo va a lograr por la vida media, muy pequeña. Sí lo hace, ¿verdad? Porque hay una contracción de la longitud. Entonces, dicen que hay una nave espacial de caza, dice, del planeta Tautino, intenta dar alcance a un crucero de la Federación, dice. Bueno, hay un tal CASA, una nave espacial que le llaman CASA y un crucero que le llaman de una tal federación. Según las mediciones de un observador que está en Tautino, entonces Tautino en este caso es el que está en el marco de referencia O. Básicamente, obviamente se mueve, ¿verdad? En el espacio, ¿verdad? Pero nosotros estaríamos asumiendo de que no. Y acá tendríamos entonces, dice que según las mediciones, el crucero se aleja del planeta con una rapidez de 0.6, ¿verdad? La nave CASA viaja con una rapidez de 0.8 respecto a Tautino, en la misma dirección que el crucero. Para que la nave de CASA dé alcance al crucero, la rapidez con respecto a la nave debe ser positiva o negativa. Pues si van en la misma dirección, ¿verdad? Entiendo yo que debería ser pues, positivo, ¿no? O sea, irían en la misma dirección, dice. Ah, no, pero aquí dice la rapidez del crucero con respecto a la nave. Bueno, ubiquemos esto entonces. Podríamos decirlo así, miren. Podríamos decir, no nos dice quién está antes del otro, solo nos dice que hay un tal casa y crucero. Y las velocidades, miren que el crucero dice se aleja del planeta con una rapidez de 2.6, dice. De 0.6. Puede ser de que aquí usted ponga el casa y aquí ponga el crucero o lo ponga al revés. O sea que esta no es la única configuración que usted puede, sí tienen que ir en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, si es así, ¿qué diríamos entonces en este caso? Miren que desde el Tautino hasta donde está el crucero, este sería la representación de UX, ¿verdad? Y de Tautino hasta donde está el casa, se puede asociar como el movimiento del marco de referencia S'. Entonces, este se puede asociar con la P. Entonces, tendríamos que el casa nos diría que el marco de referencia se mueve a 0.8C y que el crucero, ¿verdad? Que en este caso es UX, se mueve a 0.6C. Es decir, si usted dice que primero está el crucero y después el casa, no hay problema. También puede decir de que, bueno, aquí no nos dice que van acercándose, ¿verdad? Entonces deberían ir en esa dirección. Pero sí puede estar primero el crucero y después el casa, no hay problema. Ok, entonces, para la rapidez, dice, en este caso dice la rapidez del crucero con respecto a la nave. Entonces, mire, acá estaría anclado, por decir así, el casa y aquí está el crucero. Pues nos están hablando de X', ¿verdad? Entonces X', ya hablando de la velocidad, sería esto. Este sería entonces la velocidad del del crucero, perdón, respecto al casa, ¿verdad? Ese sería. Pero aquí le dicen la rapidez del crucero, dice, con respecto a la nave de casa, debe ser positiva o negativa. Recuerde, aquí estoy diciendo la velocidad del crucero respecto al casa. Aquí nos están diciendo lo mismo, a la rapidez del crucero con respecto a la nave de casa. Sí, es la misma. Entonces vamos a ver la rapidez. ¿Ves qué dice la rapidez? Ahí es el juego de palabras, porque recuerden que la rapidez siempre es positiva. O sea que si nos dijera la velocidad, aún así creo que es positiva, porque miren que el X' estaría a la derecha del marco de referencia de S'. Si lo midiéramos del casa respecto al crucero, ahí sí la velocidad me parece que sería negativa.
¿Qué fórmula tenemos para eso? Entonces tenemos que Ux' es Ux menos B. Ux' es igual a Ux menos B sobre 1 menos B por Ux sobre C cuadrado. Entonces miren que ya tenemos aquí todo lo, ¿verdad? Todas las cantidades. Ux para nosotros es 0.6C. Perdón, pero este es, el Ux', miren. Vamos a ver la rapidez, dice. Entonces, aquí sería 0.6C, aquí sería 0.8C, y aquí sería 1 menos 0.6 por 0.8. Aquí ya se cancela el C cuadrado. Bueno, el C lo podemos dejar, ¿verdad? Sería 0.6 menos 0.8. Miren qué es lo que les mencionaba del crucero respecto al otro es negativo, porque abajo nos da positivo. 1 menos 0.6 por 0.8. Negativo 38,5, digamos. Esta es la rapidez, la velocidad medido de el crucero. Pero aquí sí es el Ux'. No, aquí está, sí es el Ux'. Pero me dice cuál es la rapidez del crucero con respecto a la nave casa. Es que la palabra que usa ahí. Es que si hablamos de rapidez es positivo. Pero vamos a ver aquí por qué estamos viendo. Sí, hombre. El detalle es este de que B es 0.8, ¿verdad? Y el otro es 0.6, es decir que en este caso las diferencias de posición, sí, por eso es negativo, miren. Yo lo estaba hablando asumiendo de que el marco de referencia S' iba más lento que el punto P, pero aquí no. Aquí más bien el punto 8, que es el marco de referencia, se mueve más rápido que el punto P. Quiere decir que los X' van a ser cada vez más pequeños, por eso es que está dando negativa. Y ahí le dice cuál es la rapidez del crucero, del crucero con respecto a la nave. Lo podemos calcular si quiere. Miren. Recuerde que aquí hacemos lo mismo, cambiamos en vez de X' X, y lo que cambia me parece es la fórmula, que en vez de menos es más. Creo que ambos cambian. Entonces aquí sería, por ejemplo, 0.6 más 0.8, todo esto por C, y aquí 1 más 0.6 por 0.8, ¿verdad? Entonces vamos a sumar eso, a ver. Aquí sería más y aquí más, ¿verdad? Entonces tendríamos, solo déjenme ver, quiero ver si estoy bien con lo de abajo no cambia. No, sí cambian todos. Sí, entonces sería 0.95. 0.95 metros sobre segundo. Ese sería Ux, miren. No, pero es que Ux ya lo tenemos. No, perdón, aquí estoy mal. Porque dice, ¿cuál es la rapidez del crucero con respecto a la nave? Es el mismo, ¿no? Y estoy calculando mal. De hecho, ese es el que tomamos de idea, ¿va? Lo que podría haber hecho es esto, si quieren, para no dejar el cálculo así mal. En vez de poner 0.8, voy a hacer lo siguiente, miren, para que no esté en falso todo esto. Voy a cambiar este de aquí y le ponemos el menos 0.385. Y aquí sería, vamos a ver, por menos 0.385. Sería aquí, en vez de este, menos 0.385. 0.6, ¿vale? Que en este caso, pero no, aquí estoy poniendo, sí, Ux' en este caso es 38,5, B 0.8
Y sí, ahí estamos llegando a 0.6, miren. 0.6 sería entonces, es decir, estamos diciendo que P, mira que se acerca el marco de referencia S', que en este caso es el CASA, a 0.6 que es el UX que mida respecto al tautino. UX, recuerde que es, no, pero UX es como miran moverse al crucero. Pero vamos a ver la pregunta, dice, para que la nave de caza alcance el crucero, la rapidez del crucero con respecto a la nave de caza debe ser positiva o negativa. Entonces aquí yo lo que encontré es UX'. UX' es la rapidez medido desde el caza. Entonces, como este es negativa, o sea que el que está en el marco de referencia S' ve que este se va moviendo hacia la izquierda, se va acercando. Entonces la velocidad del caza debería ser positiva para que lo alcance, porque está notando de que este se le va acercando a esta rapidez hacia la izquierda, por lo que hablamos de las diferencias entre el marco de referencia y el crucero. De ahí dice, ¿cuál es la rapidez del crucero? Con respecto a la nave esta. Entonces, en este caso están diciendo, según lo que puse aquí, no es UX, porque UX en este caso sería la rapidez medida desde el punto P aquí, que es la que ya concluimos que nos dan de datos, ¿no? Entonces, la respuesta del inciso B sería este nada más, es decir, la misma magnitud que estaríamos hablando acá, ¿verdad? No sé si me entienden esa parte. El inciso B pregunta, ¿cuál es la rapidez del crucero con respecto a la nave? Del crucero con respecto a la nave, ¿verdad? Ese sería entonces el UX', que el UX' ya lo calculamos y es 0.385. Como nos pide la rapidez, pues es el mismo número. El de abajo, lo único que nos está diciendo es la información que ya sabíamos, de que medido desde tautino, P se mueve a 0.6. Aquí solo lo ejecutamos porque ya lo había hecho, y le cambié los datos. Pero no nos está dando nada relevante, nos está dando la misma información. Pero bueno, ese es como el juego de que podemos hacer con las fórmulas.